Con su permiso, presidente, increíble que no quieran ni siquiera escuchar a la senadora. De veras, compañeras y compañeros, que ahora sí rebasaron todos los límites. O sea, ya perdieron la vergüenza. Esta sesión es el cinismo en su máxima expresión. Este dictamen, estamos hablando de 226 páginas, 283 artículos, se publicó ayer a las 10 de la noche. Ni siquiera lo han leído. O alguien aquí nos va a venir a contar que no durmieron, que toda la noche lo estuvieron estudiando, que lo comprendieron, que lo analizaron. Pues claro que no. Vienen a levantar la mano y a votar lo que les instruyen cuando ni siquiera han leído estas 226 páginas. Y miren, este albazo, este madruguete, esta jugarreta apresurada no es una casualidad. Es parte de un diseño y tiene que ver con un truco tan viejo como perverso, que es propio de los regímenes autoritarios. ¿En qué consiste ese truco? Tiene 3 pasos y lo han usado muchos regímenes autoritarios en el mundo. Paso 1, hay que encontrar un problema real. Paso 2, a partir de ese problema, manipular la información para confundir a la opinión pública. Y una vez que se ha concluido con el paso 2, el paso 3 es introducir una agenda oculta. Sobran ejemplos en la historia. El clásico del 33, pues claro que es un problema que hayan quemado el Reichstag, que quemen el Parlamento en Alemania, pero ahí vino el paso 2, la manipulación, echarle la culpa a los comunistas y después la agenda oculta, consolidar el poder autoritario de la dictadura. Lo mismo después del 11 de septiembre, claro que fue un problema que se cayeran las Torres Gemelas, pero de ahí viene la famosa guerra contra el terrorismo y la agenda oculta. Invade Irak, que es que porque había unas armas químicas que después resultó que ni existían. En Hungría, Víctor Orbán, pues claro que el COVID era una realidad, usó el COVID para la ley de emergencia contra la información falsa. Hoy pueden meter a la cárcel en Hungría a cualquier persona que publique información que el gobierno considera falsa. Es decir, es el sello de la casa de los gobiernos autócratas. ¿Quieren más ejemplos? Venezuela 2017, la ley contra el odio, la ley contra las fake news de 2022 en Rusia, la ley de ciberdelitos. Hoy Daniel Ortega, desde 2020, puede meter a la gente a la cárcel. ¿Cuál es la versión mexicana de este truco, de esta trampa que tiene 3 pasos? Pues paso 1, identificar un problema. Y claro que había un problema, una bola de anuncios racistas, discriminatorios, que el sinvergüenza de Trump decidió venir a pautar a nuestro país y que se estuvieron difundiendo en la televisión durante partidos de fútbol. Es real el problema. Y claro que estamos en contra de esas basuras de anuncios. Nunca vamos a aceptar que a una migrante o a un migrante le digan criminal. Para nosotros quien migra es un héroe, es una heroína. Pero ahí viene el paso 2, la manipulación de la información. Y entonces el régimen inventó 2 grandes mentiras. La primera es: no podemos quitar los anuncios. Estamos invadidos por los spots de Trump, entonces ni modo, aunque no lo hayan leído, vótenlo con los ojos cerrados. Hay que pasar esta ley, porque con esta ley vamos a poder quitar los anuncios de Trump. Primera mentira, que no podían quitar los anuncios. Y segunda, que porque los gobiernos perversos de antes borraron un artículo que estaba vigente desde 1960, pero que en 2014 alguien lo borró. A ver, las 2 cosas son falsas. Si no podían quitar los anuncios, entonces que alguien me explique por qué ya ni siquiera están al aire los dichosos anuncios, de los cuales ustedes siguen hablando aquí en su discurso. Ya no están al aire la basura de anuncios que había mandado pagar Donald Trump. Segundo, no existe ese artículo que dicen que se borró. Es más, les dono mi tiempo. ¿Quién de aquí nos lee el famoso artículo que estaba vigente desde 1960
y que los malos gobiernos de antes borraron. ¿Alguien léalo? ¿Nadie? ¿Dónde está el artículo? Porque todas lo han estado repite y repite, incluyendo la presidenta. Es que borraron un artículo. ¿Cuál artículo? ¿Saben por qué no lo van a encontrar? Porque no existe. Ya me leí la ley completa. Lo que hay es una referencia, ni siquiera a publicidad, a programación. No tiene nada que ver con lo que hoy estamos discutiendo. Y segundo, claro que tenían elementos para quitar esas porquerías de spots. Ya no están al aire. Ahí está el 33 constitucional, está el 2, el 256 fracción 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, está el 5 fracción segunda de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces están mintiendo. No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron los spots de Trump. Y además, miren, de los 283 artículos que hay aquí, ¿saben cuántos hacen referencia a publicidad contratada por gobiernos extranjeros? De los 283, 3 artículos, el 185, el 201 y el 210. Pues hubieran mandado una iniciativa, con gusto se las votábamos a favor con esos 3 artículos. Pero es una mentira, es una farsa, es una manipulación. Concluyo. Lo más grave es que esto no es un hecho aislado. Me voy a referir a los 3 principales problemas, porque en el tiempo que nos dan, como ya vieron, a la compañera no la dejaron ni siquiera terminar, no puedo exponer todo lo que trae esta ley. Primer problema, lo que es la adicción, la obsesión del régimen, el control. Concentran en una sola persona, la famosa Agencia de Transformación Digital, que le reporta directamente a la Presidenta de la República todas las facultades que antes tenía Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y sobre todo un organismo constitucional autónomo, colegiado, no subordinado al Ejecutivo, que era el IFT. Todas las facultades para decidir qué sí se puede pasar en radio, en televisión, en internet, en redes sociales, concesiones. Todas esas facultades las concentran en una sola persona, porque quieren el control de la narrativa pública, como lo hacen todos los regímenes autoritarios en el mundo. Quieren controlar lo que se dice en el radio, lo que sale en la televisión, pero ahora no tienen límites. Quieren controlar redes sociales, plataformas digitales, todo el control. Otra barbaridad, el 192 de la ley. Ya había declarado la Corte Inconstitucional esta obligación del uso correcto del lenguaje. ¿Por qué, si ya lo había declarado inconstitucional, lo vuelven a poner en la ley? Pues por 2 razones. Primera, porque en paralelo a esta reforma está la otra reforma, la del Poder Judicial, porque la nueva Corte no lo va a declarar inconstitucional. Y claro que les molesta lo que dice Broso, lo que dice Chumel Torres. Pues cómo no les va a molestar, pero lo que dicen son verdades y ustedes los quieren censurar con la fracción 9 del 192. Y quizá lo más grave de todo, el artículo 109. Vean nada más la barbaridad que pretenden ustedes poner en la ley. Las autoridades competentes, ¿cuáles? Pues todas las autoridades de la 4T, podrán solicitar el bloqueo. No estoy exagerando, estoy leyendo el artículo 109. El bloqueo de una plataforma digital. Estamos hablando de Twitter, ahora X, Facebook, Instagram, YouTube, la cuenta individual de un periodista, de un político, plataformas, canales de internet, páginas de internet. ¿Y con qué procedimiento las pueden bloquear? Pues dice aquí que la propia agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo. O sea, además le dan la facultad a la misma agencia de definir cómo va a bloquear. Termino. Esto no es un hecho aislado. Esta ley censura corresponde a un plan, a un diseño. Sí, sacaron el 54% de los votos para el Congreso, 54%.
pero con trampas, con artimañas, se hicieron del 75% del control del Congreso. ¿Qué fue lo primero que hicieron con ese control? Tomar el control del Poder Judicial. ¿Y qué hicieron después? Reformar la Constitución para acabar, concluyo, para acabar con los organismos autónomos. Ya no hay INAI, ya un ciudadano no puede pedir información para saber en qué se gastan sus impuestos. Y la gota que derrame el vaso, acaban con el IFT, que era un organismo autónomo, para concentrar todas las facultades en una persona que le reporta directamente, concluyo, a la presidenta de la República. Yo entiendo que tengan prisa, pero no la frieguen. Llegó esto a las 10 de la noche, la sesión empieza a las 10 de la mañana, tienen los votos, pero nos van a tener que escuchar, les guste o no. Y termino. Esto no es una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto es la ley censura. Por eso nuestro voto será en contra y tendrán ustedes los votos y el control de las presidencias, pero nos vemos el lunes en el pleno, porque van a tener que pasar por encima de nosotros y nuestro voto será en contra. Es cuanto. Muchas gracias, señor. Pavel Jairo Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, senador presidente. Miren, yo creo que ahora la más grande preocupación que debemos de tener es que no le vayan a quitar la visa al senador Anaya por haber grosereado a Donald Trump. Pero han dicho de todo. O sea, la oposición aquí ha dicho todo lo que ha dicho en estos últimos meses. Línea desde Palacio Nacional, se sienten atropellados, Albazo, Maduro, Chávez. Ya ahora estaba comentando hasta del Tercer Reich, las guerras ocultas, las Torres Gemelas. O sea, ya solamente hace falta, y casi lo iba a decir el senador que me antecedió en la palabra, que somos comunistas y que nos comemos a los niños crudos, que esa fue la narrativa de toda la vida de los grupos más conservadores en este país. Pero miren, yo solamente quiero hacer una pequeña reflexión. No es nada nuevo lo que aquí han venido a expresar la oposición. Y todos, o sea, la oposición en su conjunto. Porque resulta que la oposición votó el 28 de noviembre del año pasado en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que ahí es donde aparece la agencia digital propuesta por la Presidenta de la República. Entonces, han votado de manera sistemática contra el fortalecimiento del Estado Nacional. O sea, en el fondo, la oposición se opone al fortalecimiento del Estado Nacional. Votaron en contra de fortalecer los sectores estratégicos de este país, como Comisión Federal y como Petróleos Mexicanos. O sea, insisto y lo vuelvo a recalcar, la oposición, su estrategia es que le vaya mal a este país. Pero alguien puede pensar, de los que estamos presentes, de la gente que nos está viendo y nos está escuchando, que en este país se han coartado las libertades democráticas en los últimos años. Solamente habría que prender la televisión hoy, o escuchar la radio, o agarrar el móvil y revisar las redes sociales para entender y comprender que los argumentos de la oposición son argumentos que están derrotados desde el inicio de su argumentación. Miren, yo sí quisiera decir algo. El fondo es el papel que juega el Estado mexicano y nosotros apostamos por el fortalecimiento del papel del Estado mexicano. Pero también hay un alto grado de cinismo de la oposición. ¿Alguien de los presentes se puede oponer a que se baje una página que fomenta el reclutamiento de jóvenes al crimen organizado? O sea, si lo ponemos en blanco y negro,
O sea, la oposición se puede oponer a eso, a que haya una instancia que regula los contenidos. No se ha venido aquí a argumentar que somos nosotros los responsables de esta crisis que, por cierto, ellos provocaron, que ellos destartalaron a este país, que desmantelaron el aparato productivo nacional. Nada más que la narrativa ya no les cuadra, porque resulta que hasta ellos, que fueron defensores del modelo de libre mercado, hoy tienen serias contradicciones, porque quienes promovieron ese modelo hoy están cambiando y virando la estrategia de ese modelo, y ellos quedaron colgados en esa ruta. Yo nada más terminaría, porque siempre hay que recordar las cosas. Miren, su servidor fue presidente municipal en Santiago Ixcuintla en el 2011 al 2014. En 2012 estuve en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República en ese entonces, haciendo un trámite de gestión para que las comunidades rurales de mi municipio tuvieran, las clínicas y las escuelas rurales, internet, conectividad. ¿Y saben cuál fue la respuesta que nos dio en ese entonces el Gobierno de la República? Que las licitaciones habían sido licitaciones desiertas, porque no era negocio para los grandes consorcios de las comunicaciones en ese entonces. Entonces termino. Hoy, por ejemplo, el internet llega a través del Internet para el Bienestar a las comunidades que antes otros gobiernos les negaron la posibilidad de la comunicación. Ese es el gran problema de la oposición. Ese es el gran temor de la oposición, que esta revolución de la transformación pacífica sigue avanzando, no se va a detener, y vamos a tener un país donde hay justicia y bienestar para todos. Gracias. Gracias.